Cobertura o no cobertura de daños por agua, que siempre resulta traer sus complejidades al momento del siniestro, tema que quisimos analizar con un amigo de la casa, el arquitecto Alberto Durán, director del estudio Montserrat de liquidaciones y peritajes. Alberto, buenos días. Fernando te saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo estás vos? Y bueno, saludos para toda tu audiencia y gracias por llamar. Bien, un gusto. Estuvimos charlando el otro día en oportunidad del Premio Prestigio. Surgió este tema que siempre trae sus complejidades. Contanos cuán frecuentemente te encontrás con problemas a la hora de algo que te dicen tú, un siniestro de daño por agua, y que después tiene, bueno, las complejidades de las que queremos hablar. Bueno, con qué frecuencia es permanente, o sea, las denuncias, vos sabés que son generalmente muy escuetas, entonces el asegurador denuncia que tuvo un daño por agua, entonces el asegurador realmente no tiene mucha idea de cuál es el origen. A veces te dicen que fue por el viento, o por granizo, o porque se rompió una cañería, o sea, hay una pluralidad de causalidades que pueden dar lugar a que tengas un daño por agua. Así que permanentemente se generan controversias, porque hasta que no lo ves no entendés cuál es la causa, que es el primer aspecto que nosotros tenemos que analizar cuando liquidamos un siniestro. Alberto, buen día. Marcelo Debe te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Vamos a echar agua, no luz, sobre esta cobertura. Dale. ¿Cuándo está cubierto? O sea, te pasa un siniestro, visitas la vivienda del asegurado, ¿cuándo se encuentra cubierto un daño por agua? Bueno, a ver, vamos a hablar entonces concretamente de lo que es el combinado familiar. Sí, El combinado sí. familiar tiene esa cobertura de daños por agua generalmente como un adicional, o sea, eso no forma parte de lo que es la básica de incendio, ni de robo, ni de cualquier otra de las coberturas básicas. Es específica de daño por agua. Vas a encontrarte con que históricamente el daño por agua siempre es un concepto que tiene que quedar muy claro para el productor cuando se lo hace saber al asegurado. Es que lo que se cubre es el daño por la acción del agua, es aquello que provoca que el agua, una vez que se evade de una cañería o ingresa de la forma que fuere, te produce un daño en el edificio o en el contenido mobiliario de una casa. Históricamente se cubría solamente el edificio, perdón, el contenido, no el edificio, porque vos cuando tenés una rotura de una cañería, el daño en el edificio lo vas a tener siempre, porque la cañería está embutida, entonces por ende vas a tener una filtración, una aumentación, revoque, revestimiento, lo que fuere, cielos rasos, pero el del contenido no necesariamente. Luego se amplió porque las compañías empiezan a brindar cada vez más cobertura, entonces extienden el alcance de la prestación. Entonces se cubre edificio y contenido. Ahora, el daño por agua, el básico, siempre está relacionado con los daños que produce el agua, pero a raíz de una deficiencia, rotura, obstrucción en la instalación destinada a contener la sustancia. Entonces, ahí es donde empieza la interpretación, la ambigüedad, si se quiere, porque las condiciones no están del todo claras, y cada compañía le hace alguna adecuación para ver hasta dónde quiere extender esa prestación. Entonces, cuando es así de sencillo y que simplemente lo relaciona con lo que yo te acabo de decir, habla de la instalación destinada a contener la sustancia. Entonces ahí empieza la primera disquisición. Si se rompe un caño que alimenta, no sé, una cocina, un baño, una cañería de provisión, o una cañería de calefacción, por ejemplo, de losa radiante o de radiadores, y eso genera una afectación en lo que fuere, en un muro, y luego en un mueble que está apoyado, en una alfombra, lo que fuere, o después el agua salió y te afecta lo que fuere, ahí no hay duda que eso va a estar cubierto porque está relacionado con una rotura en una instalación sanitaria que está destinada a contener la sustancia. Esa sería la cosa más sencilla o más simple. Son coberturas que operan a primer riesgo, y entonces vos, una vez que determinás que la causa es esa, verificás la pérdida, la estimás, la valorizás y se liquida. El problema pasa cuando el daño no es en una cañería de provisión de agua, o de esto que te acabo de mencionar recién, sino que ya tiene que ver con los pluviales. Y es el agua que entonces es agua que procede del exterior, es el característico desborde o saturación de los desagües pluviales cuando llueve de manera muy copiosa en poco tiempo, entonces no dan abasto esos desagües para escurrir el agua, para que justamente drene al exterior, que ese es su objeto de la instalación de desagüe pluvial, y entonces se filtra. Esto pasa, en los últimos años se verifica mucho, porque ha habido un cambio climático, todos lo hemos visto, o sea, quienes tenemos ya unos años y hace tiempo que estamos en esto, vemos que ahora esto se da con más asiduidad. Aquellas cañerías que antes funcionaban estupendamente, hace muchos años, hoy ya no lo hacen, porque tienen una sección o un dimensionado
una cantidad de embudos por metro cuadrado o de bocas de desagüe, que es lo que uno hace cuando diseña una instalación de pluvial, que ya no da abasto. Entonces, ¿qué pasa? El agua se acumula, sobre todo cuando hay granizo, pero si no con lluvia misma, a veces es tanta la cantidad, no alcanza a escurrir, entonces el agua busca la manera de busca su nivel y busca ingresar por donde sea, a través de chapas, de tejas, lo que fuere. Sí, sí. Y ahí tenés ese daño por agua y es agua del exterior. Entonces, ¿qué pasa? Ya entonces tenés que interpretar la condición de póliza de esa compañía, que cuando te menciona la rotura de eficiencia, dice excluye agua del exterior. Algunas te dicen solamente cubrimos el agua potable, con lo cual también dejas sin efecto ese agua del exterior. Y algunas compañías te brindan una cobertura extendida al agua procedente del exterior. Y en ese caso, si es ingreso de agua de lluvia, por lo que te acabo de mencionar, o por el motivo que fuere, también estaría cubierto. ¿Qué ocurre con el agua que ingresa por rejillas, que ingresa que se inunda la calle, y por ese reflujo a veces, es decir, agua que ingresa por ductos de salida, ingresa e inunda la vivienda? Bueno, en el caso es lo mismo, lo que eso se llama reflujo cuando tu instalación de pluvial funciona bien, no tiene ningún inconveniente y está drenando hacia el exterior, lo tiene que recoger una colectora de pluvial, generalmente la colectora pública. Cuando está saturado eso, porque se inundó la calle o la vereda, eso no tiene presión como para juntarse con esa colectora. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve, eso sale por las piletas del patio, rejillas, de baños, cocinas, lo que fuere. Ahí estamos en el ejemplo que te decía antes, lo calificás sencillamente agua procedente del exterior y ya no hay tendría cobertura. No tendría cobertura. Por eso estamos hablando del combinado familiar. Distinto es cuando vos ya estás en una cobertura más compleja, como puede ser una de todo riesgo, donde sí tenés daños materiales. El daño material te va a cubrir todo aquello que no está excluido. El daño por agua estaría cubierto, pero te va a excluir justamente la inundación. Luego existen sublímites donde vos lo podés incorporar y podés poner un sublímite para inundación. Entonces eso tendría cobertura cuando tenés ese reflujo, por lo que acabas de mencionar recién, o cuando si se produce un anegamiento porque ha llovido mucho o desbordó un río o algo que esté próximo a un espejo de agua, o porque el agua simplemente se juntó a la vereda, entró, superó el nivel y te inundó el interior de tu local, tu fábrica o lo que fuere. Alberto, vuelvo un poquito al tema hogar, tal vez el más frecuente. Hay muchos casos de viviendas, si se quiere, un poco viejas en algunos barrios antiguos que tienen una terracita, ¿viste? No tienen el típico techo a dos aguas. Y muchas veces ese tipo de daños es ante una lluvia grande el taponamiento del desagüe de esa terraza, se les arma como una pileta que después termina filtrando. Entonces el asegurado se encuentra con que hay cláusulas que por ahí hablan de filtración, hablan de obstrucción, pero es agua proveniente del exterior. Entonces un poco, y entiendo que no todas las cláusulas de póliza del mercado son exactamente iguales. No, bueno, por eso es lo que les decía al principio. Cuando vos tenés ese daño por agua que caracteriza, vos decís que se satura un balcón, una terraza, porque a veces se obstruye mismo la rejilla, o porque no da abasto. Entonces eso sube de nivel, te pasa el marquito, digamos, del zócalo de la carpintería e ingresa y te arruina un piso, un parquet, una alfombra, lo que fuera. Eso es muy común que suceda. Entonces ahí tenés que ver la condición que tiene esa póliza respecto del daño por agua, y si concretamente te dice que tiene que obedecer a una instalación destinada a contener la sustancia y solamente agua potable, o te excluye agua del exterior, directamente no va a tener cobertura. Solo lo va a tener en aquellas que sí tengan la extensión al agua del exterior. Eso no es lo más corriente. En general esos siniestros se rechazan en la mayoría de las compañías. Alberto, ¿y qué hacemos con los 15 centímetros? Incluso estoy viendo acá una condición de póliza de una compañía que pone 30 centímetros para los bienes objeto del seguro, como que tienen que estar levantados 15 centímetros del nivel de piso en una vivienda. Eso es improbable. No, claro, en general esa condición es de aplicación en los integrales de comercio o en los riesgos industriales. En una vivienda no tenés mercaderías. El espíritu de esa exclusión o esa limitación se refiere a los bienes de cambio que el asegurado debería tomar la precaución de estibarlos sobre pallets, justamente para minimizar el riesgo de que una inundación te los afecte. Esto, por eso te digo que generalmente se dan los riesgos en instalaciones de comercio o en las pólizas de todo riesgo, y sobre todo en aquellas que te cubre la inundación. Entonces justamente el asegurador
extiende en la cobertura de un sublímite de inundación, porque prevé que puede ingresar el agua y te afecte, pero sí te pide que te estoy cubriendo la inundación, pero vos tomás la precaución de los bienes no me los pongas en el piso, porque si no la afectación es automática. No, Alberto, coincido y lo conozco porque ya alarmamos en el INDER después de varias inundaciones. La mercadería deberá estar distribuida a una altura no inferior a 15 centímetros. Aquellas famosas inundaciones en la zona de Juan B. Justo, donde casi todos los locales tenían el depósito abajo. Pero yo lo estoy viendo ahora en una póliza que dice seguro combinado familiar de una compañía. Y te ponen esto, ¿no? Lo de cuando los objetos afectados estén a menos de 30 centímetros. Bueno, tráeme un pallet y subime la heladera. No, por supuesto, eso está claro que después son cuestiones que nosotros las hablamos con nuestro cliente, con el asegurador, y le explicamos, mira, esta situación, la póliza es insólita. Digamos, es muy claro, es muy rígido. Si vos querés seguir esa letra fría, no estás pagando nada. O sea, entonces estás vendiendo una cobertura que en definitiva es una falacia porque no va a operar. O sea, en cualquier vivienda vas a tener electrodomésticos apoyados en el piso, una cama, un sillón que va a llegar, va a tocar el solado. No tiene lógica que esto suceda así. Por eso son cosas que normalmente nosotros las conversamos con las compañías cuando precisamente no está claro, concreta la limitación o el alcance de la cobertura. Y siempre se hace una extensión de ello al mejor criterio o al sentido común, porque vos sabés que siempre el beneficio de la duda está a favor del asegurado. Nosotros siempre le decimos a los aseguradores que cuando algo está muy claro, muy taxativo, bueno, vos podés rechazar un siniestro. Cuando no lo está, creo que uno tiene que flexibilizarse y entender que la pérdida hay que asistirla, precisamente porque no está clara la exclusión. Alberto, para aquellos que no lo conocen, Alberto Urlán tiene cabello canoso. ¿Cuántas canas de tu cabellera te dio esta cobertura en el proceso de liquidación? Muchas, porque yo los escuchaba a ustedes antes que hablaban que hay mucha gente que llega al seguro a través de pólizas que se venden por los bancos o tarjetas y no tienen un asesoramiento. Entonces, es verdad, la lectura que uno hace es muy sencilla. Yo leo daño por agua y el que es un lego en la materia cree que todo lo que se me afecta por el agua y va a estar cubierto. Pero es la famosa frase, la del todo riesgo. Cuando uno dice todo riesgo, en la cobertura se llama todo riesgo porque viene de all risk, que en su momento se inventó cuando los ingleses hicieron la póliza de todo riesgo, pero no existe una cobertura que te ampare todo riesgo. Siempre va a haber cosas excluidas. Y el daño por agua es una de las que más libre interpretaciones puede tener, porque es verdad que es el agua la que lo produce, pero como la causa a través de la cual el agua ingresó a ese riesgo y produjo un daño es amplísima, es muy plural, es todo lo que hablábamos antes. Entonces tenés que ver cuál es la causa primero. Por eso los asegurados normalmente te dicen venga y mire y te quieren mostrar el efecto, porque es el daño, es el que ellos aprecian. Entonces ven el cielo raso de su habitación en la casa que está mojado y este es un daño por agua para el asegurado. Y tenés que interpretar cuál es el origen. Si es efectivamente un daño por agua porque se produjo una obstrucción o porque desbordaron los desagües, como hablábamos antes, y eso es lo que pasó, o si es producto de un granizo que me rompió un techo arriba, o de un vendaval que me levantó, vulneró las tejas, las chapas o lo que fuere, y luego el agua ingresó. Entonces, las distintas causas son las que nos van a permitir a nosotros situarla en alguna de las coberturas para tener un encuadre técnico. No es lo mismo el HBCT, que es la cobertura de vientos, que la de granizo o que la de daño por agua. Por eso que el efecto a lo mejor puede ser el mismo, pero la causa es distinta y esa es la que determina cuál va a ser la cobertura que va a operar, si es que opera. Bueno, clarísimo como siempre, y acá ya la gente está activando mensajes al Facebook de Tiempo de Seguros, y hay un tal Manuel Dural que dice: un saludo a mi papá que está hablando ahora, un fenómeno. Así que calculo que este debe ser el mejor premio a la nota que nos acabas de brindar. Sí, la verdad que sí, ya se lo voy a decir a Manuel. Muchas gracias. No, gracias a vos y gracias por la predisposición de siempre hacia este programa cuando queremos abordar un tema. Bueno, al contrario, muchachos, como siempre a disposición, y les mando un abrazo y gracias por el llamado. Dale, querido, buen fin de semana. Chao, chao.